estás? ¿Sabés qué tengo ganas de preguntarte? Qué difícil te la están haciendo, perdón, que me salga así casi en términos personales, pero qué difícil te la están haciendo, porque es una tras de otra, es una tras de otra, y vos ponés la cara, digo, y acá no te victimizo y te defendés solo, no necesitas que te defienda ni yo, ni Jairo, ni Javier, ni creo que lo vayan a hacer tampoco, pero te la complican más desde adentro que de afuera. Loco, era la plaza de la lealtad, era el 17 de octubre. No puede ser que esas piedras sean de la oposición. O sea, los muertos son de la oposición, los muertos molestan, los muertos hacen ruido, pero te lo pregunto como candidato. Sé, de verdad, lo sé y me hago cargo. Salgan a decirme lo que quieran, kirchneristas, salgo con Leandro. Me imagino todas las que van a decir. Arranquen ahora si tienen ganas, no me importa nada. Pero te lo pregunto como político. ¿A vos no te parece que ya estamos completamente desquiciados para creer que los muertos tienen filiación política? A ver, es demencial que lo estemos discutiendo, que haya sucedido, que lo estemos discutiendo. Yo creo que tenemos un sector de nuestra sociedad que está enferma. Está claro que a mí no se me hubiese ocurrido nunca, jamás, arrancar la foto de una chica que falleció por el COVID. No sé cómo hablarle al padre. El padre está recaliente, tiene todo el derecho del mundo. No sé. Creo que en la Argentina a veces banalizamos el drama. Pasó antes con las bolsas mortuorias, ¿te acordás? En las manifestaciones opositoras que le ponían nombres de personalidades. No sé, Pero ¿sabes lo que te van a decir? Perdón, pero ¿sabes lo que te van a decir? Estás comparando. No hay una que puedan hacerse cargo sin decir, no, pero mirá lo que hizo el macrismo, que tiró la bolsa. No, porque yo no creo, lo que no creo que tenga sesgo ideológico, eso voy. Creo que en la Argentina están circulando discursos de odio, de intolerancia, que nos afecta transversalmente a todos. Creo que es un error suponer que una marcha como la de ayer se caracteriza por esto, como sería un error decir que toda la oposición estaba de acuerdo con las bolsas mortuorias. Creo que nos está pasando algo como sociedad, que estamos siendo demasiado tolerantes con el odio, con la intolerancia. Y hoy lo hablaba en la DAIA. Hoy estuve en la DAIA y les preguntaba a ellos qué opinaban. Digo, la tolerancia con la intolerancia, ¿no? Que es un dilema ético que muchas veces tenemos. Que parece que vale todo. Vale todo. Sí, en vale muchos todo. aspectos. Yo, para mí, no vale todo. Y bueno. Y lo que sí me interesa, pero no porque sea mi espacio político, porque la verdad que si fuese, no sé, si hubiese ocurrido una movilización de la izquierda, te diría lo mismo. Porque de verdad lo vengo sintiendo, que transversalmente me parece que hay un odio, una bronca, una intolerancia que corta transversalmente a la sociedad, porque además sería sencillo, si hubiese un partido del odio y la intolerancia solamente, bueno, se los aísla y ya está, pero es un problema más general. Y lo veo con preocupación, lo veo con mucha preocupación y me preocupa la pasividad. Pero ¿y te preocupa esto de cara a, digo... A mí electoralmente... Yo lo entiendo, pero vienen las próximas elecciones. Digo, venimos de cuáles. Ya el otro día, ¿quién había sido? Jairo, hiciste vos la agenda de, digamos, de los las errores. Metidas ¿no? de pata. Metidas de pata si querés ser benévolo, digamos, ¿no? Si querés diplomáticamente. Llamarlo, Diplomáticamente. Digo, y vos tenés que hacer campaña en este marco. Digo, en algún momento, además por la relación que tenés con el presidente de la Nación. Yo le preguntaba recién si... Él dice, no me hubiese cambiado nada, no le hubiese creído. Pero en un marco como este, en una movilización de un 17 de octubre, en una plaza que claramente te la tiñó esto. Ahora lo vamos a ver, pero te lo terminó tiñendo, porque hoy el tema no fue que llenaron la plaza. Hoy el tema fue que pisaron los muertos y que arrancaron la foto. Digo, vos en ese marco, te lo pregunto porque no lo sé, ¿no te da para hablar con el presidente de la Nación y decirle, salí a condenar esto, no a poner orden, porque yo no pretendo, no soy tan... Digo, no tengo una visión tan romántica de la vida. Estamos todos hoy muy políticamente correctos. Me gusta. Iba a decir tan pelotuda de pensar que Alberto Fernández se puede parar en la mitad de la plaza con un megáfono y decir, gente, tranquilo, porque no estaba. Digo, y tampoco es la forma. Ahora, salir a condenarlo, decir que esto en la Argentina de hoy, lo que estás planteando vos, no se tolera, porque si no estás solo diciéndolo. Bueno, no. El primero que salió fue Guado de Pedro, que es la voz política del gobierno. En segundo lugar, yo creo que la discusión acá... Sergio Massa lo decía recién. Sí, pero fue también. el primero, por el gobierno habla seguramente... Guado, antes de hablar, ha hablado con el presidente o habrá recibido instrucciones del presidente. El ministro no va a salir a hacer una declaración de esa naturaleza por las propias. Yo sí, o sea, yo las veces que declaré las cosas que declaré, no le pregunté ni a Alberto, ni a Cristina, ni a Massa, ni a nadie qué es lo que tenía que decir, porque soy candidato
y me preguntan en términos personales, pero cuando sos ministro, esa declaración tiene obviamente una dirección política, ¿no? Alguien que le indica al ministro salir a decir lo que dijo. Segundo lugar, creo que de verdad es necesario entender que esa movilización de miles de personas, si bien es cierto que la empañan, no se puede caracterizar por esto. No, la gente no se convocó en la Plaza de Mayo a faltar el respeto a los muertos del COVID. Era una movilización importante, las personas que estamos viendo acá, de manera injustificable, incomprensible y de manera insensible, que es lo que más me preocupa porque es la pérdida de la sensibilidad, cometieron esta barbaridad. Pisando, porque ahí estás pisando, es el famoso pisando eso es pisando cadáveres. Mirá. ¿Puedo decir que no lo empaña? Ay, no estoy diciendo que... Mira, perdón, un no segundo. Estoy diciendo que no lo empaña, estoy diciendo que no la define. Momento complejo, vení que te vamos a invitar con un café, te vamos a invitar con un café. Déjame agradecerle a Martín Cabrales que finalmente, casi llegando a fin de año, logramos tener... Mirá, acá estamos. Tenemos las cápsulas, nos hacen el café, tenemos para darte un café calentito porque ya el clima viene difícil, a ver si lo hacemos un poco más relajado, por lo menos y poder hablar en términos un poco más tranquilos, café mediante. Pero vuelvo a preguntarte esto, vos decís, no fueron todos, pero ¿cómo le explicás al que te tiene que votar que no son esto? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Ahora ya entran los chicos, que no son esto. No, mirá, nosotros defendemos, primero yo no represento, a ver, creo que no me voy a, como cabeza de lista y orgulloso de la lista que integro, ninguna de las compañeras ni de los compañeros que integran la lista de diputados nacionales avala esto ni se asemeja a este acontecimiento. No podemos reducir un espacio político a esta barbaridad. Como tampoco sería justo reducir, o sea, a Juntos por el Cambio a las barbaridades que algunos de sus dirigentes cometen o dicen. Es injusto. O sea, yo no digo que la lista de Juntos por el Cambio la determina Fernando Iglesias. Y sin embargo, Fernando Iglesias hizo un montón de barbaridades que uno las circunscribe a Fernando Iglesias, que tiene esas características, pero, por ejemplo, no la manchan a María Eugenia Vidal. O sea, nosotros esa distinción, por lo menos yo la hago. Y en el caso de los compañeros y las compañeras que me acompañan a mí, son muy... Leandro, lo tengo que decir, como diría Jairo, pero porque si no me queda... No, es que no me parece que puedas... Mirá que tengo... ni siquiera... No quiero ser la peor relación. No sé ni si me tiene bloqueada. Nos hemos cruzado... Es la persona que creo que menos me gusta de la política nacional, Fernando Iglesias. Ahora me parece que es incomparable Fernando Iglesias con... Yo no estoy comparándolo a Fernando Iglesias, lo que estoy diciendo es... Pero ya me comparaste la bolsa, ahora me comparas a Fernando Iglesias. No es lo que estoy diciendo, no es lo que estoy diciendo. Dale, trato de entender. Porque, a ver, yo no estoy diciendo un acontecimiento se compara con el otro. Lo que estoy diciendo tratando de aplicar un método. A nadie se le ocurriría, Fernando Iglesias o cualquiera, digo Fernando Iglesias porque es el que también, yo creo que más dolores de cabeza le trae a la oposición, digamos, ¿no? Pero olvídate, sacalo a Fernando Iglesias. Cualquier diputado, cualquier integrante o cualquier militante de una agrupación no determina las características políticas de un espacio político. Digamos, no podemos ser tan reduccionistas, a eso te digo, Romy. Es más, sacalo a Fernando, que hasta hice mal yo en ponerlo a Fernando, no por la comparación, sino porque lo que me interesa es ver, es esto del método. Porque si no vamos a los planteos maniqueos, donde todo se simplifica, y la simplificación es enemiga de la inteligencia y es amiga de la discriminación y de la violencia. Parece que está mal que yo reclame que el presidente condene esto. No, estoy diciendo, cuando vos simplificás, la ultrasimplificación conduce a que se exacerben los ánimos, se recalienten los espíritus, la gente se enoje más. Y hay que desescalar. Nosotros tenemos que desescalar. Por ejemplo, yo me enojé siempre con esos discursos. De un lado está la República, del otro lado están las mafias. Es una exageración que lleva a que la persona que te cree, si vos, por ejemplo, crees en ese discurso, supongas que el otro no es un adversario, es un enemigo. Entonces, la forma de razonar que estás proponiendo vos es una forma que en el fondo termina retroalimentando este sistema, donde se divide el mundo entre buenos y malos y los errores tiñen todo. No pasa eso. Puede decir que no se tiñó la plaza por esto. No, lo que estoy diciendo, sí, lo que no lo determina. No lo determina. Exactamente. Dale, Javi, no determina, o sea, horrible lo que pasó, terrible, no tendría que haber ocurrido. Sí, sin duda que estemos hablando acá demuestra, digamos, no solamente en este programa, sino todo el día de ayer y todo el día de hoy. Tenés ganas de hablar de otras cosas, yo entiendo, claro, pero vos también entendés que no podemos dejar de preguntártelo, digamos, a ver, ¿no? ¿Te imaginás que si nosotros hubiésemos constituido una lista de personas irrespetuosas, irresponsables, con prontuario, yo lo entiendo, pero la verdad, viste, o sea, la lista que nosotros tenemos, Carlos Heller, no sé, todos los compañeros, G. Marciota, Tom Bolini, Ceci Barrio, no sé, Lorena Pocoy, la lista que me acompaña a mí de candidatos a diputados nacionales es una lista de primera, la lista de legisladores también. O sea, es muy injusto
como sería muy injusto cualquier generalización, porque el problema de la generalización y de la simplificación es la polarización extrema, que es el discurso de la ultraderecha hoy. Los buenos contra los malos. Si de verdad creemos que en política se divide la gente entre buenos y malos, eso en el fondo alimenta una violencia que no sabemos en dónde termina, porque desde ese lugar llegamos a posiciones, como decía Alfonsín, antinomias irreductibles. Y las antinomias irreductibles culminan letalmente en conflicto violento. Esas antinomias irreductibles que vos haces referencia, ¿cómo se soslayan o cómo se superan el 15 de noviembre? Qué buena pregunta, Javier. Porque estamos todos en ese país. Sí. Están los ultras, están de un lado, los ultras del otro, los ultras de acá, los ultras de allá. Todos somos la Argentina. ¿Cómo hacemos? Y es la clave de la gobernabilidad, no solamente de los próximos 2 años, sino de los próximos 10 años. La Argentina tiene problemas tan graves que vamos a continuar con muchos de estos temas de agenda los próximos 10 años. La deuda va a seguir siendo un problema, la inflación va a seguir siendo un problema, la precariedad del mercado laboral va a seguir siendo un problema y un gobierno no lo va a poder resolver. Con lo cual es imprescindible encontrar un método para empezar a construir consenso. Imprescindible. Duró 3 minutos. Mira, Sergio Massa salió, perdón, pero un minuto, por lo que dice Javi, que me parece, ¿dónde lo tenía Sergio Massa? Bueno, proponiendo, digamos, una nota a Román Lehmann, ¿no? Le dio a sí, Román una entrevista en Infobae. En Infobae, prácticamente proponiendo, digamos, este acuerdo. 5 segundos, Juntos por el Cambio rechazaron el diálogo con el gobierno tras las elecciones. O sea, me parece que a todos les gusta leer la Moncloa, la Moncloita, pero no tienen la menor idea, primero, ni lo que ahí lo tenemos. Terminada la elección, vamos a convocar un acuerdo con la oposición, los empresarios y los trabajadores. Salen Juntos por el Cambio y le dicen, no, le bajamos el pulgar a esto. Bueno. De Juntos por el Cambio, y lo tenés a Negri, rechazaron el acuerdo del gobierno por las elecciones. Pero vos te acordás que hace 6 meses atrás el reclamo era por más diálogo, más república, la crítica era a la polarización, al extremismo y a la grieta. ¿Qué está sucediendo acá? La ultraderecha le fija la agenda a la derecha, entre otras cosas porque van a terminar confluyendo, lamentablemente, salvo que pase pero algo. Pero ubiquemos a la gente. ¿Quién es la ultraderecha? Milei, Esper y todo ese sector. ¿Ellos son ultra? Y reconocen el liderazgo y la inspiración de Bolsonaro y de Trump. Si bueno, eso no está bien, no importa, está bien, te quiero ubicar. Ahí sí, estamos, es la ultraderecha. En el caso de Milei, a Vox de España, que es el nuevo fascismo español. Sí, exactamente. ¿Y esa situación no tiene un espejo dentro del gobierno? Pará, porque si no... No, bueno, pero... Eso me parece... son los ultras. A ver, ultraderecha y la derecha son los que se asumen a sí mismos como de centro derecha. Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, y ahí hasta posiciones más moderadas donde si querés lo podemos encontrar a Viral, a Santilli y a Larreta, ¿no? Que tienen posiciones más moderadas. Pero dentro de la derecha. Sí, pero a ver, si yo te hubiese dicho también hace 6 meses atrás que María Eugenia Vidal se hubiese autopropuesto para presidir la Cámara de Diputados o que le hubiese propuesto a la ciudadanía que iba a romper un pacto tácito de la democracia, que es que el presidente de la Cámara lo tiene la fuerza que gobierna la Argentina, me hubiese dicho, no, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? Si de hecho hasta los radicales la salieron a criticar por decir eso. Ahí lo que hay es una tensión donde lamentablemente los sectores más ultras, más radicalizados, le fijan la línea a los sectores más dialoguistas, más razonables, más moderados. Y esta es una dinámica que se da de un lado y del otro y que lamentablemente conspira contra la posibilidad de construir consenso. Por eso me parece afortunada la pregunta de Javier, porque nos lleva a reflexionar a todos. O sea, si los sectores más ultras son los que determinan lo que te determina la línea, ¿cómo se resuelven los problemas en Argentina? Pero vos decís, por ejemplo, para que entendamos todos, que Milei, que Esper le está marcando la cancha a... que si mañana Juntos por el Cambio diría... A Patricia Bullrich. Que mañana, si Juntos por el Cambio saldría a decir... La Argentina necesita diálogo y consenso y nosotros, a pesar que no coincidimos con el gobierno, si nos convoca el presidente de la Nación, porque es el presidente constitucional, vamos, que es lo que hubiese dicho un tipo como Raúl Alfonsín si estuviese en la oposición de este gobierno, los sectores de la derecha o más reaccionaria les saldrían a decir, se dan cuenta, ustedes son kirchnerismo con buenos modales, quieren el mismo proyecto de país, entonces para que eso no suceda, abortan el proceso. Bueno, pero Leandro, es lo que le dijo la Plaza del 17 con Eve de Bonafini y Amado Vudú a Alberto Fernández. Vos te juntás con los ricos, te juntás con los empresarios, y era una plaza... No sé si vos fuiste, no sé si... Sí, fui, obvio. Bueno, pero era una plaza donde iba gente como vos, donde iba a hablar Alberto Fernández, que no habló, no se sabe bien por qué, y los que hablaron fueron, che, este se junta con los ricos y dialoga con los empresarios y los gordos. Entonces era una especie de apoyo, pero lo que veo ahí es como una interna a cielo abierto, pero ¿hay conducción en el espacio? Bueno, pero son cosas distintas. Primero, yo no voy a interpretar a nadie, digamos, porque en todo caso las personas tienen que defender sus ideas. Yo defiendo las mías. Para mí la Argentina requiere
no solamente de diálogo, sino además de un método, porque el diálogo sin método es un diálogo vacío. O sea, acá lo que hay que construir es una agenda y hay que ver de qué manera se logra sincronizar o armonizar intereses contradictorios, porque los intereses del capital y del trabajo son contradictorios. Ahora, o nos ponemos de acuerdo o va a ser muy difícil, por ejemplo, que resolvamos el problema de la restricción externa o el problema de la productividad de la economía argentina. Pero Lean, vos decís, a ver, yo hablo por mí, no hablo por el resto, pero representás y encabezás una lista de un espacio político. En esto en particular, yo te digo que esta es la posición del Frente de Todos, esta. Después, si hay algún compañero o compañera del Frente de Todos que, digamos, tiene una opinión distinta, hay que ver también el que la expliquen ellos, digamos. Yo no voy a hacer explicaciones. Yo a Eve la quiero y la respeto mucho. No escuché lo que dijo. ¿Lo tenemos ahí, Pablo? Bueno. Perdón. ¿Está? No, la plaza del sí, pero no, Claro. ese pequeño clip. Dale, ¿lo querés ver con nosotros? Dale. Veámoslo. Dale. Nos dicen que la decadencia argentina comenzó con las políticas del peronismo. Yo quiero compartir una interpretación diferente. Lo que provoca el dolor de nuestro pueblo es el endeudamiento externo que una y otra vez han producido los gobiernos de corte liberal o neoliberal, y ha sido solamente el peronismo de Perón, el peronismo de Néstor y Cristina los que han desendeudado al país. Bueno, como dije, y se escandaliza tanto la oligarquía, en los próximos días Alberto tendrá que elegir si es Fernando de la Rúa o si es Néstor Kirchner. No nos engañen más con lo que dice que dan, porque dan la mitad de lo que dicen. ¿Y usted quiere que nosotros le paguemos la deuda a Macri, que es el chorro más grande que tiene el país? Señor presidente, yo le pido una cosa: que nos escuche, que nos atienda. Presidente, así. Bueno, no, pero ¿Puedo para... contar las señas? Sí, las claro. señas No, eran la pregunta es, tenés que remando remar un dulce de montón. leche con Claro. dos escarbadientes, ¿no, Pero a ver, Santoro? que lo que escuché, nadie impugnaba el tema del diálogo político. Yo creo que, mira, yo tuve un reportaje esta semana con Berkovich que rebotó mucho. Mucho. Donde Ale me preguntaba también desde una posición más de izquierda qué opinaba sobre eso. Y yo le decía, mira, el diálogo político hay que mantenerlo con todos. El error consiste en decirle a cada uno lo que quiere escuchar. O hablar con algún interlocutor esperando que después te contrate cuando deje de ser funcionario público, que es algo que pasa muchas veces en el coloquio de idea, ¿viste? Que van los funcionarios públicos, le dicen a los empresarios los que quieren escuchar para que después los terminen contratando. Si a mí me invitaran a idea, yo iría. Si a mí iría cualquier... ¿No te invitaron? No. Si me invitaran, yo iría a decir lo mismo que digo acá y articular las ideas desde la perspectiva ideológica que yo tengo, que es claramente la de una persona formada en la centroizquierda. La discusión acá no es si hay que hablar o no hay que hablar. La discusión es cómo logramos arbitrar el bien común y articular el interés general, entendiendo que la Argentina tiene que tener, por cómo está hoy la pobreza y cómo está la tasa de indigencia, una perspectiva que favorezca siempre a los más desfavorecidos, que trate de ayudar a los más desfavorecidos. Pero cuando veía a mis compañeros... Pará, digo, ¿entendés por qué? sí, Hay una dale. cosa que es de fondo, ya termino. Hay Sí, algo que sí, es de sí. fondo, que es, si nosotros no vamos a discutir con los empresarios o no vamos a discutir con los movimientos sociales porque representan posiciones antagónicas, entonces no se puede articular el bien común. La única forma de articular el bien común es que estén todos representados. Y el Estado, que es el papel que tiene que cumplir, tiene que tratar de armonizar esos intereses. En este contexto, que es un contexto de mucha tensión social, mucha pobreza, creo que todos tenemos que comprender que no es momento de hacer recortes sobre derechos laborales, que no es momento de caer sobre los sectores populares, que ni siquiera es momento de avanzar en esas políticas que están proponiendo de insensibilidad social, que dicen vayamos ahora a una política de equilibrio fiscal. Lean, lo que te pregunto es el porteño, que te quiere votar a vos Sí. en las próximas... Igual esto que te decía era muy importante. No, por supuesto que es importante, pero lo que te pregunto, digo, es lo siguiente, que tenía que ver con el clip y con algunos agarrándose la cabeza. Digo, y se preguntan, yo te quiero votar a vos, pero vos representás a... Digo, en tu espacio, digamos, y vos representás como cabeza de lista a Vudú, a Eve, a Delía, porque entiendo de verdad, digamos, que hay un porteño, de hecho hubo muchos memes y mucho
mucha discusión en el debate diciendo, ¿no? El guiño o cierta fascinación con la figura de Miriam Bregman, de ella estamos hablando, o sea, dale, Leandro, animate y acercate, digamos, más ahí. ¿Cuánto tenés que ver con esta gente? Porque entiendo, es una posición absolutamente personal, pero que para el porteño hay ciertos personajes de los que vimos que son completamente expulsivos. Yo no personalizo y creo que es un error personalizar. Yo defiendo ideas y vos me conocés perfectamente y además puedo bancar con mi vida las ideas que defiendo. No tengo doble moral, doble contabilidad, doble nada. Digamos, soy una persona así como me ves acá y defiendo mis ideas. Toda la vida defendí un modelo basado en la producción, el consumo, el empleo, la distribución del ingreso, la soberanía del Estado Nacional, la integración regional con América Latina. Las banderas que nosotros defendemos son banderas que tranquilamente te pueden ubicar a nuestro espacio político, a la centroizquierda, y como lo puedo ubicar al PRO, a la centroderecha. Si vos mañana traes a un europeo acá, como decía Javi recién, y le preguntás, bueno, ¿qué es el equivalente de, no sé, del PSOE o del PP? Tranquilamente podés ubicar a los partidos políticos en esos campos ideológicos. Entonces, la discusión siempre se traba en términos de ideas y de proyectos. Está bien, alguno puede decir, el concepto, la categoría izquierda y derecha son categorías europeas o son categorías pasadas de moda, pero sirven para entender los intereses que defienden cada uno. Ningún partido político en el mundo se define por quienes integran a esas agrupaciones, sino por los intereses que defienden, por las políticas que proponen, por la mirada que tienen del Estado, por la mirada que tienen de lo público, por la mirada que tienen del mercado. Eso es lo que determina un espacio político. Después a vos te pueden gustar más o menos los integrantes de ese espacio político, porque si vos haces la lista de las personas que no te gustan de Juntos por el Cambio, también... Pero si te gustan menos no te votan a vos, digamos. Pero el candidato soy yo. ¿Te gustan menos no te gustan a vos? Es muy raro que a mí me pregunten... A ver, el candidato en la Ciudad de Buenos Aires soy yo y el candidato en la provincia de Buenos Aires es Victoria Tolosa Paz. Y lo que nosotros representamos es un conjunto de ideas y de valores en un movimiento muy amplio, como son todos los movimientos políticos de masa en la Argentina, por izquierda y por derecha. Hay gente que le puede gustar más un personaje, hay gente que le puede gustar más otro. Pero a Vudú, con lo que escuchaste, yo no ¿lo voy representás? a ver, ¿a vos no te querés, parece? No querés. No, pero a ver, si te acabo, antes de entrar en esta discusión, me acabo de disculpar con Fernando Iglesias por personalizarlo, para tratar de hacer una explicación, porque como estaba yo mismo cometiendo un error en la personalización, no voy a cometer la imprudencia de hacer lo mismo con gente que milita en mi espacio político. O sea, porque además creo que está mal, la política no se traduce en los DNI. Si vos para suscribir un proyecto político tenés que ver quiénes son las personas, digamos, me parece que estás perdiendo una dimensión que es infinitamente más rica. Porque, por ejemplo, de hecho, que es la dimensión de las ideas. De hecho, hay muchas personas, por ejemplo, Alberto Fernández no estaba en el Frente para la Victoria o en la Unidad Ciudadana que había constituido Cristina. Se incorpora después como consecuencia un armado político con la intención de ampliar un frente electoral más amplio. ¿Con qué determinás entonces vos la identidad de tu proyecto? La determinás con las ideas y las políticas que se defienden. Nuestro proyecto político tiene una mirada clara en relación a lo que hay que hacer con la economía, que hay que hacer con el Estado, que hay que hacer con la integración regional, con América Latina, que hay que hacer con las relaciones internacionales. Esa es la definición que determina por qué tenés que votar a una persona. Ese es el lugar, por lo menos, desde el cual yo me paro y trato de ser coherente y consecuente con eso. Leandro, muchísimas gracias. Estamos a nada, ¿no? ¿Cuánto estamos del 14? Menos un mes. Menos un mes. Pedí, yo Ya sé que menos vas a un mes. pedir, aflójeme un poco, aflójeme un Lo poco. último, ¿puedo una cosita? Aflójeme un poquito. Estamos, una cosita, un minutito. Sí, uno, dale. Muy difícil lo que está pasando hoy en la Argentina, hay una radicalización por derecha muy fuerte. La derecha viene con una agenda, la verdad, muy retrógrada, muy conservadora, de quita de derechos laborales, de pedidos insensibles de recortes sobre políticas sociales. El único espacio político que puede frenar esto realmente es el Frente de Todos. Ahora es a la derecha, porque acordate que antes era el único espacio político que puede frenar es ahora A Macri. Sí, ahora es a la Pero derecha. representa lo mismo. A ver, si la derecha mañana se fortalece, mañana Macri va a tener la sensación que puede volver a competir. Pero el problema no es Macri. A ver, ahí está. Si yo dijera el problema es Macri, bueno, a ver, estaría haciendo una simplificación absurda de la realidad, porque Macri representó las mismas políticas que representó Martínez de Oz en la dictadura militar y que representó Domingo Cavallo en el gobierno democrático. Aún así decís el problema no es Macri. Lo dije siempre, el problema no es Macri. Una vez se termina poniendo el nombre de Macri para simplificar en el debate público, pero la discusión es ideológica siempre, es lo que Macri representa o las políticas que Macri instrumentó. Bueno, la mejor definición es esa. La única forma de evitar que estas políticas vuelvan con Macri, con Larreta, con quien sea, es a partir de la construcción de un polo opositor a estas ideas pro
o cambiemos el PRO, digamos, ¿no? Pero a favor de Sí. la industria, la producción, el consumo interno, Sí, la o tenés distribución que, del perdón, ingreso. ¿no? O tenés que gobernar bien para que te voten por eso, porque tal vez gobernás tan mal que la gente vota lo otro. No, nosotros gobernamos en pandemia. Entonces, a ver, gobernamos en total, pandemia, sí, con sí. una crisis de deuda increíble, con una recesión de arrastre absolutamente, digamos, inédita en el mundo, digamos, y en ese contexto, digamos, la verdad es que yo creo que la gente entiende, o sea, sería muy injusto juzgar el gobierno de Alberto Fernández sin tener en cuenta la deuda, la recesión heredada y la pandemia. Bueno, En la PASO no lo entendieron. Claro, en la Bueno, PASO, a ver, no es que no lo entendió, la mayoría de los gobiernos en el mundo perdieron las elecciones como consecuencia de que el malestar en la sociedad es enorme, no solamente en términos socioeconómicos, sino también en términos emocionales, por lo que fueron los recortes a las libertades individuales, producto naturalmente de la política sanitaria. Ahora, creo que si la gente pondera cómo tenemos que salir de esta pandemia, con qué ideas, con qué instrumentos, con qué valores, la discusión es clara. O son las políticas de los 90, digamos, que básicamente las que trató de aplicar Macri durante sus 4 años, o son las políticas que permitieron que la Argentina se vuelva a crear empleo, se vuelva a redistribuir la riqueza, etcétera, etcétera. Y te reís si está mi gran amigo acá, Ahí Omar. está.